Muy buen día para todos. Pues deseo que todos se encuentren bien, también sus familiares. Y bueno, aquí recibamos un saludo cordial desde la Dirección de Calidad Académica Docente y Curricular, por supuesto de todo el equipo de esta Universidad San Ignacio de Loyola, pues que venimos promoviendo este ciclo de webinars. Ya estamos en la segunda semana. Y por supuesto, deseamos que ustedes aprovechen al máximo esta información. Todavía tenemos muchos webinars, ¿van? Ya les dije les anunciaba la semana pasada, tenemos aproximadamente 30 webinars confirmados. Así que pues hay mucho por aprender y hoy nos reúne un tema que es muy importante y yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos. Como lo pueden apreciar, evaluación remota como propuesta pedagógica integral que será presentado por una de nuestras docentes. Bueno, ella labora en nuestra institución, aporta en diferentes programas, está en la escuela de posgrado. Así que la doctora Patricia Medina Suta, ella es doctora en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia y máster en mención similar por la misma universidad. Además, ella recibió un premio extraordinario otorgado por el Council Government de Valencia, España. Es magíster en gestión de educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y, por supuesto, consta o posee acreditaciones de 4 redes de investigación de alcance internacional. Así que es consultora de innovación educativa, acreditada por la Universidad de Lovaina de Bélgica, en convenio con la Universidad Agraria de La Molina. Y bueno, ya les decía, ella es docente, maestra que viene aportando desde la escuela de posgrado de nuestra institución. Así que pues quiero darle la bienvenida, profesora Patricia, gracias por generarse un espacio. Sé que tiene una agenda muy apretada como todos en este tiempo, pero siempre cuando hay disposición de compartir, pues se genera un espacio. Así que bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Ok. Buen día, Kelly, buen día a todos. Esperemos que este espacio sea un espacio de confluencia y de poder aclararnos, ¿no?, en relación a estos temas que nos vinculan dentro del plano formativo. Kelly, solo una pregunta técnica. ¿Dejo de compartir mi pantalla Sí, o...? si quiere, déjela de compartir un ratito Sí, para que nos comente un poco de esta experiencia y luego sí. puede Ok. compartirla. Permítanme un segundo entonces, porque hay que dar Claro, todas las mientras yo condiciones. les voy explicando a nuestros invitados, pues decirles que a quienes ya se registraron, por cierto, decirles que la dinámica es más o menos así como le hemos venido desarrollando. Nuestra invitada, la doctora Patricia Medina, tendrá un espacio de 45 minutos para su ponencia y luego, por supuesto, ella va a poder responder sus inquietudes. Así que todos, por favor, vayan ya dejándonos aquí sus preguntas en el chat y nosotros vamos a ir seleccionándolas, por supuesto. Revisen su pregunta para que esté bien formulada y así no tengamos inconvenientes de interpretación. Y luego también podríamos ceder el micrófono a aquellos que quieran plantear directamente su pregunta. Bien, profesora Patricia, entonces le escuchamos. Muy bien. Nuevamente, buen día a todos, ¿no? Este es un tema que no va a desligarse de lo que ya nosotros como pedagogos conocemos, el tema de la evaluación. Simplemente al añadirle el término remota, nos estamos eh, acoplando, digamos, a esta actualidad, a esta condición de hoy, a esta coyuntura, ¿no?, que ya todos conocemos. Pero quisiera yo centralizar en esta propuesta que la pedagogía integral implica justamente entender el proceso evaluativo en un proceso que inquiere mucho del educador, del formador en educación superior, eh, esta comprensión de lo que es el plano pedagógico y cómo en la nueva condición tendríamos que ir diseñando, desarrollando una pedagogía que responda a estas demandas. Quisiera pedirles a todos, ¿no?, porque
Dentro de mi línea de investigación, el foco experiencial, la reflexión, es una de las cuestiones que necesito siempre destacar porque es una competencia que hace falta, sobre todo en esta parte de la latitud, ¿no? de América Latina. La reflexión, ¿no? La capacidad reflexiva, y que tiene que ver también con esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, de cuestionamiento, ¿no? Entonces los voy a invitar, partamos todos de un foco experiencial. Recordemos un poco el primer momento en que sonó o resonó la palabra evaluación. Les voy a pedir que piensen un poco en estas imágenes. Vamos a centrarnos en la que está justamente al centro, cuando éramos más pequeños. ¿Qué es lo primero que nos ha generado este término? Evaluación. ¿Qué es lo primero que a usted le generó? Y si vamos un poco a la izquierda y empezamos a ver el contexto, ya no a nosotros mismos, sino a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros padres, de pronto algún profesor que recordemos. ¿Qué es lo que se está generando en nosotros, en nuestra historia de vida, cuando pensamos en la evaluación? Y quienes somos maestros, si vamos a la derecha, pensemos un poco también en qué se está generando ahora cuando te dicen que tienes que evaluar. ¿Cómo resuena esa palabra? 3 distintos momentos, 3 contextos, situaciones específicas. Un poco les voy a contar, ¿no? Santos Guerra es un investigador español y él, dentro de su análisis, de sus reflexiones, porque él es muy reflexivo, él inquiere en que la evaluación es un tatuaje en el alma. Es así como él llama, ¿no? A todo el proceso evaluativo, porque de alguna manera eso que vamos viviendo en nuestro histórico experiencial se va traduciendo en nuestras futuras acciones y en aquello que luego va a ser nuestra propia conducción y entender sobre lo que es esto, el proceso evaluativo. Entonces, por ahí salen algunas palabras que él reflexivamente, en los artículos que él propone, en las investigaciones que él tienen que ver con estas palabras que he colocado, ¿no? Amenaza, miedo al error, castigo, tortura, la evaluación como tortura. Y entonces, también hay otros estudios que ya nos van hablando de la evaluación en un plano más cultural, la cultura evaluativa, pero del aprendizaje. Ahí Reategui, es un estudio peruano en el 2015, nos habla de que dentro del foco cultural hay evidencia de manifiestos, ¿no? En esta que investigó esta persona, de represión, de un sentido inquisidor de la evaluación, de autoritarismo, de fiscalización. Y entonces, ¿qué está pasando ya cuando estamos hablando del rol docente? Ya no el rol del estudiante, ya no el rol de la sociocultura, sino el rol del docente. Hay 2 investigaciones que me interesaron un poco compartir con ustedes, ¿no? De Benavides y de Miranda. Ellos lo que traducen dentro del rol docente, lo que ellos han podido determinar, es que generalmente el docente, cuando ya empezamos a pensar en la evaluación, automáticamente se nos viene a la cabeza el registro de notas, la valoración cuantitativa, el rendimiento académico. Esos mecanismos de control que tenemos que luego refrendar institucionalmente, administrativamente, porque es parte también de la labor del docente. Entonces, ¿qué nos está pasando en el foco experiencial? ¿No? Un poco este punto de partida más general que nos vaya llevando a entender el foco de atención, no solo de estas 3 perspectivas, sino ir generando en nosotros la comprensión de este contexto que ahora nos está exigiendo esforzarnos, no solo en evaluar, sino en realizar una evaluación remota. Pero también hay que tener en cuenta que se va dando una cultura evaluativa. Entonces,
Dentro de la línea científica, porque yo un poco comparto mi experiencia formadora, pero también quiero hacerme sujeción, ¿no?, a evidencia científica, no es que yo lo diga, hay comentarios o preguntas más frecuentes que puedan estar vinculadas al proceso de la evaluación del aprendizaje. Este estudio, por ejemplo, de Sánchez, Reyes y Villarroel, eh, destaca esto, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué preguntan en la casa? ¿Qué preguntan los padres al estudiante cuando llega? ¿Qué nota sacaste? ¿Se aprobó? ¿El puesto en que quedó? Pero le pregunta, ¿se ha aprendido? ¿Cuántos desaprobados hay? Entonces, es por allí, ¿no? Ir más o menos en esta reflexión. ¿Y qué cosa es lo que suelen decir algunos estudiantes cuando opinan de las calificaciones, de la evaluación, de la nota? Entonces ellos van por este lado, ¿no? Nos han tomado cosas diferentes a lo que hemos hecho en la clase. A este profesor le gusta que respondamos todo igual, ¿no?, a lo que él de repente tiene desarrollado, más de corte teórico. Y de repente hasta lo evalúan como un buen profesor. ¿Por qué? Porque no fácilmente se puede aprobar en su curso. Ha faltado tiempo para desarrollar la prueba, de repente la prueba era muy extensa, y entonces eso determinaba que que no terminasen en el tiempo preestablecido, ¿no? Esta es una pregunta que quisiera que también se hagan. ¿A qué se le está poniendo entonces atención? ¿A qué le estamos poniendo atención en los distintos planos? Tanto el estudiante, el padre de familia, como el educador, el formador. ¿A la calificación o al aprendizaje? ¿A valorar o a mejorar? Esa sería una pregunta central que quisiera que vayamos focalizando. Entonces, pasamos al desafío. Estamos haciendo una transición en automático de la presencialidad del aula al acceso remoto. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Esta educación no es una educación a distancia. ¿Por qué? Porque la educación a distancia preexistente tiene ciertas condiciones con cuestiones muy concretas de desarrollarla, y tiene su propio lenguaje, tiene su propio proceso, sus preestablecimientos, etcétera, ¿no? Pero estamos en una educación de acceso remoto, en una educación remota, donde la presencialidad ha pasado a esta condición de virtualización. Entonces hay que tener claro ello. Ya deberíamos de no pensar que la evaluación tiene que ver con esa concepción habitual de que hay que cuidar el examen, porque eso nos pasaba, ¿no? Teníamos que estar el día del examen, si es que era un examen escrito, ¿no? Porque también hay otros tipos de evaluación, por supuesto. Entonces, hay un investigador, Unigarro, en la Universidad Cooperativa de Colombia, que ha desarrollado un modelo de evaluación remota, interesante, ¿no? Que quisiera que también lo pudieran ver. Y él sostiene justamente que hay que atender, digamos, esa forma anterior, dejar de pensar que la evaluación es control, dejar de pensar que hay que cuidar un examen, que se van a copiar. Eso ya no debe estar, porque ellos están fuera del alcance, no estamos frente a frente, como antes. Se trata de otro tipo de condición. Esta, una evaluación en línea, una evaluación con dos procesos clarísimos. Por eso es un acceso remoto, ¿no? Procesos sincrónicos y asincrónicos. Y el sincronismo tiene que ver con el aquí y el ahora. ¿Cómo podemos evaluar en ese momento que se conectan, que están todos los estudiantes conectados con usted? Y el asincronismo, ¿cómo podemos evaluar cuando el estudiante está fuera de nuestro alcance, pero tiene también que desarrollar su estudio independiente, porque tiene que ser autónomo, sea presencial o sea remoto? Eso siempre fue algo que estábamos buscando, que él sea independiente, que sea autónomo en su aprendizaje. Pues ahora se marca mucho más. Vamos a ir entonces a entender algo concreto. El punto de partida de la evaluación es que el alumno tenga claro el punto de llegada.
¿Qué pasa cuando yo tengo que ir hacia una dirección, por una ruta, pero no sé a dónde voy a ir, a dónde voy a llegar? Entonces, en primera instancia, ahí está pasando algo extraño, porque no me estoy motivando yo misma, estoy actuando en automático, ¿qué? ¿Soy un robot? Pues no. Lo primero que hay que asegurar es que la persona sepa a dónde va, qué va a lograr cuando llegue al final de ese camino. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Qué hay al final del camino? ¿Qué me va a demandar ese proceso? Entonces se trata de que esto, que ya lo sabemos, dentro del acceso remoto, tiene que darse también. Hay que ponérselo muy claro. Hay que decirle qué va a implicar todo ello. No pensar que va a caminar en automático. Eso no debe ocurrir. Eso no tiene que darse. Entonces, el estado de certidumbre pasa ¿por qué? Por tener claro el logro de la competencia. Estamos hablando de un curso, de una carrera, y que el curso va a aportar a una carrera, si estamos hablando de pregrado, o que si estamos en un programa de posgrado, también hay un objetivo, hay una condición al final que me va a otorgar un aprendizaje, todo un proceso, y por lo tanto la evaluación es allí central. Entonces, no hay incertidumbre cuando yo necesito saber ese curso que me va a aportar, qué hay al final, por qué me tengo que esforzar. Hay una serie de factores que tenemos que empezar a vislumbrar, ¿no? El logro de la competencia, la claridad en ese logro de competencia. Entonces, ese punto de llegada se traduce como esa meta del aprendizaje, el logro de la competencia. ¿Cómo voy a empezar? Pero también hacia dónde me va a llevar ese camino en cuestiones ya de desarrollo, ¿no? De por medio habrá un proceso, habrá un producto o varios productos, y por supuesto, en ese proceso tendría que tener muy claro qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Al respecto, hay una corriente de la evaluación formativa muy en boga actualmente, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación por competencias. Y hay varios investigadores, hay investigaciones de autores clásicos como este, ¿no? Como escriben. No es nuevo esto. Es que la evaluación no ha cambiado, la evaluación sigue siendo la misma. Y quizá hay cuestiones que hay que reforzar más. Los principios que van marcándose en el tiempo, que el educador va reformulando y formulando, se va dando en esa forma de entender el proceso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Eso es parte del proceso. Eh, yo les pido algo, ¿no? Creo que Profesora. la consigna ha sido que no todavía voy a dar la palabra porque no es el momento. Al final, ¿no? Les han pedido que escriban en el chat y al final va a haber un espacio. Así que respetemos el protocolo que ha dado la señorita, ¿sí? Sigamos. Entonces, igual, así como hay un producto, bueno, como hay un proceso y también hay un producto, ese producto tendría que estar muy claro para el estudiante en qué necesita él lograr en concreto para demostrar que aprendió. Ahí tenemos a Sattler, ¿no? 2005, dentro del mismo marco de la evaluación formativa. Y estos dos pilares, ¿no? El proceso, qué hacer, cómo hacerlo, el educador, el formador, tenemos que empezar a pensar cómo lograr que el estudiante lo tenga claro en esta condición remota. Replantear, formular, cuestionarnos. Y ahí salen otras consideraciones, ¿no? Dentro del mismo proceso y producto, porque no está aislado, todo se integra. La forma de la evaluación, las estrategias y dentro de ello las actividades, las técnicas evaluativas, los medios, los soportes, los instrumentos, todo está asociado. No es que una cosa camina por un lado o la otra por otro lado. Todo se asocia, pero es muy importante que el punto de partida sea clarificar el punto de llegada. Entonces, este marco yo les pido, ¿no? Que tengamos muy en claro que no se deja de hacer en la evaluación remota. Entonces, voy a ir ya consolidando esta parte, ¿no? Del punto de partida,
un poco con esta metáfora, ¿no? Cuando empezamos la carrera y nos están diciendo, vamos a empezar y entonces coloque su posición, ¿no? En sus marcas, listos. O sea, estamos preparándonos. El punto de partida no es que llega y lo sorprendemos, ¿no? De repente, bueno, no lo conocemos, pero hay que darle un espacio también. El punto de partida no solo es el primer día de la sesión. El punto de partida de repente es primero entender que hay una conexión, que no todos de repente tienen la posibilidad de conectarse de la misma manera, y el punto de partida tiene que ver con otras cosas en el acceso remoto. No solo con entender el proceso de la persona y el estudiante, sino con lo que está dando soporte a esta condición remota. Entonces, es muy importante establecer esos reconocimientos y, por supuesto, dentro de lo que es el aprendizaje, establecer líneas de base, hacer entender al estudiante que esa evaluación transparentable necesita él tener claro su condición y, por supuesto, qué ir haciendo para lograr esa meta. Allí es importante el aporte de Black y William, también en la línea de la evaluación formativa, cuando nos hablan del elemento motivacional. Esta parte hace que el estudiante sienta que realmente la evaluación aporta, le aporta a él y por lo tanto se dispone, no está en automático como lo dije al inicio, se está motivando. Entonces, la motivación va a depender de todo esto que estoy yo mencionando ahora, de que le pongamos en claro qué es lo que le va a dar el curso, qué competencia va a lograr, qué necesita hacer, de qué producto estamos hablando, de repente no es un solo producto, son varios, no lo sé, eso dependiendo o en dependencia del curso, de la carrera, del programa, ¿no? Si es posgrado, hay que motivarlos. Y eso va también a una cuestión muy importante, central, diría yo. Desde el aporte de Sattler, la mejora del desempeño se da cuando hay un estado de autoconciencia, una toma de conciencia, ¿no? Se va a divisar el estudiante de repente, no con toda la claridad que nosotros podamos tener en relación a los procesos que implican un aprendizaje, pero va a poder ir midiendo su fuerza, midiéndose en relación a un producto en tanto él vaya avisorando ese desafío y nosotros lo vayamos acompañando. Yo aquí quiero ser muy clara con el aporte de Bloom, ¿no? Quienes somos formadores, desde la, digamos, desde, bueno, quienes tenemos formación inicial pedagógica, ¿no? Sabemos que hay una taxonomía, muchas taxonomías, ¿no? Yo quisiera que pensemos en esta que ha sido muy destacable, ¿no? Y que ha representado en el tiempo una de las bases en relación al desarrollo cognitivo, al entender el desempeño, al entender cómo es que el sujeto va evolucionando en el aprendizaje, ¿no? Entonces, la taxonomía de Bloom nos da una posibilidad de entender primero nosotros como formadores ese camino que hay que irle mostrando para que tome conciencia al estudiante. Y que hay como escalones. Entonces, si hay que pasar de un estado de conocimiento, que no está aquí, pero eso es lo previo, ¿no? Conocer para luego comprender. Y por supuesto ahí está la memoria. No es que no tenga que estar, pero no debería ser ya el centro, ¿no? A veces hemos tenido exámenes con respuestas que tienen que ser precisas, pero no desarrolladas. ¿Hasta qué punto eso ha podido ayudar en un nivel superior? La memoria es importante, es una función mental, igual que la percepción, igual que la atención. Pero si nos quedamos solo en ese plano, si nos quedamos solo en lo que dice una definición, no estamos dando pase al segundo nivel, que ya es la capacidad crítico-reflexiva, que es la que nos está faltando, en la que tendríamos que incidir más. Y eso tiene que ver en troncales con todas las carreras, con todos los desempeños, porque está en nosotros. El pensamiento es uno solo, la capacidad para poder llegar a lograr conocimiento la tenemos todos. Entonces, por allí hay que ir pensando también cómo en este acceso remoto se pueda lograr lo taxonómico que sabemos que se va a ir desarrollando en competencias y en desempeños, ¿no? El que pueda analizar, pueda cuestionar, porque ya comprendió, porque ya conoció, porque ya recordó algunas cuestiones, en automático se va dando todo eso. Son funciones que se van dando de nivel superior en lo cognitivo. Cuando la persona es capaz
de analizar, de dar un marco de análisis cuestionador, crítico, con una postura, va a ser capaz de proponer algo, porque sabe el marco de situación, porque comprende que hay no solo una forma, una perspectiva, una idea, un paradigma, una única verdad, sino que hay bases sustentables en distintos modos de entender y de demostrar el conocimiento. Aún tratándose de una misma carrera, hay distintas perspectivas, hay distintos modos de entender la realidad. Y entonces ahí viene lo enriquecedor del proceso taxonómico al final del camino, que es el proponer, el transformar, esa capacidad creativa. Y esto se puede dar en un curso, no es que no se pueda dar, está en la complejidad, en el entendimiento. Y Bloom nos plantea como que entre analizar, entre la capacidad, el pensamiento crítico y el pensamiento propositivo, creativo, innovador, la evaluación. Quien es capaz de evaluar va a poder transformar. Entonces, esto sería algo que habría que darle como un repaso, ¿no? Porque son cuestiones que ya tendríamos que saberlas, ya tendríamos que haberlas incorporado y no solo entendido nosotros, así como dice Bloom, ¿no? Yo comprendo como educador, conozco que tengo, bueno, esta ruta, cómo hago efectivo eso en mi dominio, en mi especialización, en el elemento formador, donde yo soy el eje, cómo hago que evolucione ese conocimiento especializado de la carrera, del curso que yo manejo, en esos niveles. Eso sería lo retador. Y no me quedo en lo teórico, sino tengo que llegar a lo praxeológico. ¿Cómo hago eso? ¿Ustedes han pensado alguna vez en eso? De repente sí, de repente han pensado mucho. Y entonces se trata de esos procesos reflexivos y de esos procesos retrospectivos. Si Bloom nos está planteando que la evaluación es el puente entre el análisis crítico, cuestionador y la capacidad creativa, pues hay un eje, la reflexión, la retrospección. Y eso nos lleva a plantear una terminología precisa dentro de lo técnico de la evaluación, la metaevaluación, la línea de proyección. Entonces el estudiante, obviamente, si va teniendo claro esto, ya va a poder responderse estas preguntas, lo que tiene que hacer, lo que le va a demandar esa tarea o ese desempeño. Va a empezar a ser consciente de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque va a tener ese reto mucho más claro cada vez. Al comienzo va a haber conflicto cognitivo. No puede dejar de haber conflicto cognitivo si no estamos hablando de una instruccionalismo. Y eso no se quiere en un proceso formativo. Darle instrucciones. Mire, mejor veamos estamos en acceso remoto, veamos un video con instrucciones y sigámosla. No, de eso no se quiere. Lo que se quiere es, en un orden de pensamiento, que la persona pensante, como sujeto pensante, con una capacidad cognitiva, pueda proponer, que es lo último, ¿no? Pasando por todos los procesos. Entonces, esa línea de conciencia, de autoconciencia, tiene que ver con que reconozca con qué ella está contando, qué le falta incorporar. Y hay una investigación interesante, ¿no? Me gustaría que pudieran anotarla, de Tasha Eurich, ¿no? En Norteamérica. Ella es una psicóloga organizacional. Hace 4 años hizo un estudio con más de 3.000 sujetos. Y ha salido muy fuerte que el estado de autoconciencia tiene que ver con una baja posibilidad, digamos, o una baja práctica de lo que son los procesos reflexivos y retrospectivos, de lo que es mirar la experiencia. ¿Qué nos está faltando entonces en este acceso remoto, en esta condición pedagógica formativa? Hacer reflexionar, hacer que la persona mire la experiencia, no solo acumular conocimiento teórico, contenido. Ella decía que solo entre el 10 al 15% de los sujetos habían logrado un estado de autoconciencia. ¿Y el resto? ¿Qué está pasando con el resto? Entonces, vamos puntualizando aquí lo importante que es la orientación de los procesos sincrónicos y asincrónicos, ¿no? Ya al inicio expliqué que el sincronismo tiene que ver con esos presentes, con ese presente, ¿no? Con ese aquí y ahora de actividades evaluativas. Y el asincronismo, bueno, con ese estudio independiente. Aquí hay algo concreto, ¿no? La retroalimentación, el sentido formativo de la evaluación.
La retroalimentación es algo que no se nos debe pasar de vista, ¿no? Y el estudiante, si en la fase presencial esperaba que uno le entregue pues rápido los resultados y que le diga por qué o qué le falta y qué tiene que hacer, pues ahora mucho más. Lo necesita, porque necesita tomar conciencia y eso tiene que ser permanente. Aquí yo les pongo este plano también, que ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Si ya tengo claro mi meta de evaluación, el estudiante ya lo tiene claro, dentro de los procesos sincrónicos y asincrónicos habría que asegurar esto, ¿no? Procesos de autoevaluación, procesos de coevaluación, procesos de heteroevaluación, que nosotros ya sabemos qué son. La autoevaluación está dándose una perspectiva desde lo que proponen estos investigadores, ¿no? Haag, Castillo y Cabrerizo, ¿no? Entre otros. Está hablando de la persona central, que es el sujeto docente. ¿Cómo vamos a propiciar eso? En actividades sincrónicas y en actividades asincrónicas. Esa sería la interrogante ahora. Los procesos de coevaluación, pero no solo por hacerlo. No estoy hablando de una situación instrumental per se. Estoy hablando de lograr todo lo que se ha dicho antes, de lograr la toma de conciencia, de lograr la autoconciencia, de lograr la metaevaluación. Procesos de heteroevaluación, donde yo ya estoy como profesor evaluando al estudiante. Y todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que va a ir él en la proyectiva, viendo que sí, esto tengo que ir logrando, esta es mi meta. Entonces se trata de eso, ¿no? Aquí yo les voy a compartir algo, ¿no? Si es que el estudiante realmente aprende a evaluarse a sí mismo y por sí mismo, ya estamos canalizando realmente estos tres procesos, ¿no? Para lograr realmente que él tenga claro hacia dónde se dirige y qué tiene que hacer. Voy a compartirles algunas cuestiones muy específicas, no tenemos mucho tiempo además, pero la idea es ir confluyendo en estos reconocimientos, ¿no? La autoevaluación, si estoy hablando de un acceso remoto, de actividades sincrónicas y asincrónicas, estoy hablando de disponer actividades introspectivas, de pronto estoy en una videoconferencia, de pronto estoy dialogando en directo, de pronto hago que respiren, que se relajen, que escriban en una nota, en un cuaderno, que recuerden algo, que observen una foto. Tantas estrategias pedagógicas, pero para evaluar qué estoy haciendo en introspectiva. ¿Qué estoy haciendo para que él canalice aquello que hizo o dejó de hacer y lo vaya asimilando y lo vaya constituyendo en algo que necesita él tener claro? Entonces se trata de esos diálogos reflexivos. Se trata de mirar su proceso, de hacerle preguntas, de hacer que piense. No necesariamente un sincronismo, todo el mundo tiene que hablar. Si la actividad presencial, imagínense, cuando levantaban la mano y eran 30 personas o más de 30 personas de repente, o más de 15 personas, o entre 15 personas, ya, pensar solamente que cada uno dialogue, o mejor dicho, tome la palabra, se le dé la palabra, es imposible. Hay otras formas de hacer que participe, porque no es el que le hace uso de la palabra, sino que todos al mismo tiempo estamos conectados con ese objetivo de la clase. Y eso yo lo puedo hacer de otra manera. Puedo provocarlo a partir de reflexiones, de preguntas, de que él escriba, de que él piense, de que él se conteste en ese momento y luego algunos puedan compartir. El foco experiencial de cómo estoy, cómo me siento. Puedo hacer que hagan un FODA pequeño, un balance pequeño, acá como lo dice, después de la clase, antes de la clase incluso, de lo anterior. Entonces hay que pensar en los instrumentos de autoevaluación. ¿Qué instrumentos de autoevaluación está proponiendo? El instrumento no tiene que ser una prueba o una rúbrica solamente. Puede ser esa nota, hacer que haga su balance en qué estoy, qué me falta, qué me propongo a mí mismo. Entonces ya estoy haciendo autoevaluación. La coevaluación, estamos hablando ya de con el otro, con mi similar, con mi par. Aquí yo sugiero, ahora que estamos en estas actividades virtuales, es muy útil el e-portafolio, el portafolio virtual, ese que tenemos muchas veces en la plataforma, pero donde podemos interactuar. Un Google Drive, por ejemplo, lo podemos conectar a una plataforma. Nosotros en UCIL tenemos el Canvas, ¿no? Y lo podemos conectar, lo podemos linkear.
estamos en una actividad colaborativa donde alguien ha expuesto algo, donde hay un seminario de repente de exposición, y entonces todos podemos estar en una plataforma y conectar. Y en el momento, sin hablar, el mismo chat, ¿no? Ya estoy diciéndole algo al otro, ya queda un registro, una evidencia de lo que yo estoy pensando, de mi aporte. Tomar la coevaluación como un proceso de compartir, de colaborar, realmente de interaprender. Otra de las cuestiones, bueno, otro de los recursos que yo suelo utilizar son los foros de publicación. Los foros no solo son para opinar, los foros son para que se puedan ver. Todos pueden colocar ahí su trabajo. Está visible, está transparentado. Mis comentarios pueden estar ahí, todo el mundo los ve. O sea, esas cosas, ¿no? Entre ellos también se pueden comentar, por eso interaprenden. Yo le llamo pizarra colaborativa a un archivo Excel, a un archivo Word, a un archivo PowerPoint, etcétera, donde todos entran a la vez y pueden al mismo tiempo mirar o mirarse entre sí y expresarse sobre algo. Entonces, son cuestiones también de crear, ¿no? De que puedan ellos compartir ese espacio. Y cuando se trata de mí, del profesor, obviamente hay muchos recursos, ¿no? Las videoconferencias, les decía, ¿no? Pero estos foros de publicación son foros de acompañamiento y hay que subrayar la palabra acompañamiento. Acompañar significa no esperar al final para evaluar, sino en el proceso. Ya una palabra, no necesariamente una nota, ya una mención de algo, le da una luz al estudiante, lo retroalimenta. Entonces, también les propongo que en la heteroevaluación no se sorprenda al estudiante dándole ya todo escrito, ¿no? Lo ideal sería que la rúbrica incluso sea creada con él. Que se empiece por algo, como especialistas lo sabemos, tenemos que determinar en el producto criterios, indicadores, pero podemos también dar una, una posibilidad de que el estudiante también se exprese y en el trayecto de la formación vaya comprendiendo, no porque él no vaya reconociendo lo que tiene que lograr, sino obviamente ahí viene nuestra habilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lo incorpore, lo vaya incorporando de una manera comprensiva? Recuerden a Bloom, comprender. ¿Y por qué no cuestionar? Pero cuestionar con base, ¿no? O sea, hay que posibilitar eso. Se trata de oportunidades de auto e interreflexión. La coevaluación es una oportunidad de interreflexión. La autoevaluación es una oportunidad de autorreflexión. Yo tengo un artículo, ¿no?, con un colega de Roncele sobre la evaluación formativa desde el plano del docente reflexivo. Entonces, hay que darle realmente el sentido de la formación al proceso evaluativo. Y por supuesto eso nos va a llevar a un elemento central que les mostré en un encuadre anterior, el producto de evaluación. ¿Cuál es esa orientación que tiene que tener el producto para poder comprobar el aprendizaje? Acá siempre a un profesor nos preocupa mucho esto que tenemos que tener, ¿no? El proceso y lo que hay al final del proceso. Pero ese durante el proceso nos lleva a preguntarnos también qué actividades van a ser pertinentes en estas condiciones remotas, dentro de este asincronismo y sincronismo. Realmente aquí hay que centralizar el producto de evaluación. ¿Qué implica? ¿Cómo estamos tomando ese producto de evaluación en relación a ello? O ese producto de final de evaluación, que realmente me demuestre y le demuestre al estudiante que ha logrado incorporar la competencia del curso, que eso ha sido progresivo, que no es que al final recién lo va a comprobar. Entonces, aquí se cruza algo que inevitablemente tenemos que decir. Hay una nota, hay una calificación de de estos dos momentos. Una nota de proceso, una nota parcial que hay que poner en el sistema, hay que poner una calificación final. Sí, pues hay que hacerla. No es que estamos desdiciendo de la calificación, pero ¿a qué le estoy dando prioridad? ¿A qué? ¿A la nota o a aquello que realmente sé que tengo que acompañar con la nota? Lo cualificante, la retroalimentación. Entonces, ese producto realmente tiene que ser una comprobación dentro de estas condiciones sincrónicas y asincrónicas. Tiene que ayudar al estudiante a comprender que está incorporando una competencia. Y aquí quiero hacerles el señalamiento del ejemplo que suelo hacer, ¿no? Algunos de mis estudiantes de repente ya lo conocen, de Mandelbrot, ¿no? El francés. Es
la teoría de los fractales, ¿no? Y él lo explica muy bien, ¿no? Ese componente general, esa competencia, vamos a pensarla como un gran fractal, porque como un gran componente, porque luego eso que se fracciona en partecitas como este brócoli, como un coliflor, que lo utiliza mucho Mandelbrot en sus ejemplos, si yo descompongo esto, si yo empiezo a, a sacar los coliflorcitos pequeñitos, me doy cuenta de que ese todo complejo tiene el mismo principio de autocontención, ese pequeño brocolito con ese brócoli global. Pues la competencia es igual, pues el producto debería ser lo mismo. Deberíamos pensar en un producto de final que integre todo. O que de repente en el camino me está dando la suma de cuestiones, la complejidad se va dando. Ya no del brócoli que se fracciona en partecitas, sino de cada elemento que se va constituyendo hasta formar esa competencia en toda su complejidad. Entonces, habría que pensar en situaciones concretas del logro del producto. ¿Qué implica un producto de esa naturaleza? Hay que propiciar actividades que en sincronismo y asincronismo lleven al estudiante a explorar, a indagar, a hacer síntesis representacional. ¿Y qué es eso? Tiene que ver con lo taxonómico. La exploración, la indagación, tiene que ver con ese formulismo del primer escalón taxonómico de conocer. Yo no de frente le pongo el conocimiento como algo memorístico, como un concepto ya dado. Yo tengo que hacer que él se encuentre con eso, que lo explore, que lo indague, que lo entienda, que lo comprenda. Y luego que lo interprete en una síntesis, que empiece a reconocer los elementos del conocimiento que se vinculan y cómo esos elementos también tienen una relación, una síntesis representacional, cómo lo está entendiendo cada quien. Entonces allí, dentro de actividades sincrónicas y asincrónicas de acceso remoto, estamos pensando en el primer momento de exploración e indagación, tenemos una web rica, un mar Google. Entonces allí pueden pesquisar, pueden indagar, pueden entender situaciones de distintas carreras, sea cualquiera, ciencias, derecho, humanidades, etcétera, sea de un programa de posgrado, doctorado, pueden buscar. ¿Por qué tengo que darles todo? Tengo que dejar que también ellos busquen, entiendan, propongan, cuestionen, sistematicen. Sondeo de materiales audiovisuales, de pronto una entrevista. Y una entrevista no tiene que ser que hagan un guión estructurado, simplemente pueden preguntar a un profesional, simplemente pueden hacer una conversación con alguien que tenga una experiencia sobre eso que están estudiando, sobre eso que están implicando. Entonces, se trata de actividades sincrónicas y asincrónicas en el producto de evaluación que tengan que ver con eso. La síntesis representacional, si yo ya comprendo eso, ya lo exploré, ya lo indagué, voy a ser capaz de interpretarlo en un todo, en una propuesta integrativa. Y eso no lo hacemos. En estados reflexivos tendríamos que hacerlo. Representar el conocimiento viene desde Novak, viene desde Ausberg, aprendizajes significativos. Tengo un conocimiento y viene uno nuevo y se complejiza. Y ahora yo lo represento. No puedo abrir el cerebro de una persona para entender sus ideas y cómo está pensando el conocimiento, pero puedo leer un mapa, puedo leer un diagrama de flujo, puedo leer un diseño de una maqueta, un gráfico estructural, porque la síntesis tendrá que ver con el curso, con lo que quiero lograr. Y esto va hacia lo otro, de lo taxonómico que les iba diciendo, ¿no? El análisis, la síntesis, el análisis, la síntesis y así, ¿no? La generación de propuestas. ¿Qué puedo hacer en actividad sincrónica y asincrónica en un producto de evaluación? Por supuesto, ya sabemos que puede ser de repente una exposición. No nos podemos llevar todo el tiempo en una determinada sesión, de repente para que todos se expongan, pero pueden grabar un video y colgarlo, cosa que antes ya se hacía, ¿no? Pero ahora con mayor razón. Informes de valoración, análisis de casos, casuísticas que ya en asincrónico puedan tener, porque ahí hacemos el enganche y empezamos digamos, a considerar dentro de la evaluación a distancia el aporte del asincronismo, ¿no? Porque la evaluación a distancia tiene todo, ya todo muy organizado, ¿no? Entonces, ya tendríamos que decir de darle antes las tareas
de darle antes los ejercicios para que luego se disponga el producto que queremos en la clase. Y por supuesto, la generación de propuestas al final del camino, cuando ya yo comprendí, fui capaz de cuestionar, fui capaz de analizar el caso, la situación, de comprenderla, de proponer, eso ya se va dando en estos productos de diseñar, de modelar, de programar, de innovar, de proyectar. Procesos de reflexión sobre la práctica profesional, procesos de reflexión sobre lo que van logrando. Entonces, se trata de esto, de una evaluación remota que nos lleve a definir en ello. Ya un poco también ya aterrizando a cuestiones de instrumentos, ¿no? Que ese sería un tema interesante también a desarrollar, porque es muy complejo. Sin embargo, aquí yo quiero entrar ya a algo muy concreto por el tiempo también que nos lleva, de que calificar un producto nos va a llevar definitivamente a determinar instrumentos de evaluación. ¿Ustedes qué han previsto para ello? De pronto, claro, estamos hablando de criterios, estamos hablando de indicadores, de competencias, estamos hablando de todo eso. Competencia, capacidad, habilidad, destreza. Recordemos el brócoli de Mandelbrot. La competencia es lo global y se va fraccionando. Hay fractales y se tiene que ir reconociendo eso. Y aquí Delors nos aporta mucho en lo que es una competencia. El saber, el hacer, el ser, el convivir. ¿Qué tanto estamos desarrollando esa complejidad? ¿En qué nos estamos quedando? ¿Solo en el saber? ¿En los contenidos? ¿En el hacer? ¿En cómo se hace la maqueta para el diseño de un arquitecto? ¿O estoy pensando que eso va a aterrizar en una necesidad, que eso va a hacer posible que un contexto sea mejor, que va a transformar una realidad, que necesito comprender a los sujetos? Y entonces, si yo estoy haciendo que ellos en una evaluación tengan en claro eso, no solamente el saber y el hacer, los contenidos y la forma de hacer las cosas, sino que exige de uno comprender la realidad, comprender hacia dónde va a ir orientado eso y para qué, a quiénes les va a servir dentro de un determinado contexto, estoy desarrollando una competencia como Delors le está proponiendo, con esos 4 pilares. Aquí ya viene lo técnico, ¿no? ¿Cómo transformar eso en criterios de evaluación? Y ahí nos vamos a hacer muchas preguntas, porque empiezan los verbos, ¿no? Las taxonomías, antes se hablaba de objetivos, ahora se habla de competencias, pero vamos, en un instrumento de evaluación, el estudiante tiene que saber, pues, tiene que saber qué cosa tiene que lograr. La competencia, perfecto. Pero esa competencia en un instrumento, en desempeño se va a definir, en cuestiones concretas se va a definir, por eso se habla de indicadores, ¿no? Cuestiones concretas que puedan ser evidenciables, desempeños, ¿no? ¿A qué nivel está llegando? Y eso parte también de criterios, como tener, no sé, un ensayo, contenido, criterio de forma. Hay indicadores de contenido, indicadores de forma y, por supuesto, niveles de desempeño en eso. Entonces, la opción de las rúbricas, yo la menciono como corolario, hay muchos otros instrumentos, pero es el que más se puede asociar por investigación a la evaluación del desempeño. Y eso lo dicen muchos estudios, ¿no? Muy, muy recientes, ¿no? Acá yo quiero un poco ya integrar esto, que es importante lo que les dije al inicio, ¿no? Así como es importante entender que el proceso se tiene que dar paulatinamente, no esperar al final, no sorprender, ¿no? Pues la rúbrica, los criterios, los indicadores, los niveles de desempeño pueden entrar con una base de propuesta nuestra, pero pueden irse asimilando con el estudiante, haciéndoles comprender, porque lo voy retroalimentando y le voy generando una implicancia de respuesta, de qué tiene que ir logrando, de dónde está. Permanentemente se sitúa y va proyectando, se sitúa y va proyectando. Entonces, eso es una evaluación formativa de acceso remoto, ¿no? Cuando yo logro que esta persona entienda que la evaluación le está clarificando, le está dando un camino para que él se entienda, para que él entienda lo que tiene que hacer, para que él sepa que hay un camino por recorrer y que lo puede lograr y que está acompañándole a alguien, uno, el profesor, ¿no? Entonces, aquí estas investigaciones nos hablan de una serie de rúbricas, ¿no? De propuestas de clasificación. Yo quiero focalizar estas dos que son las más conocidas, ¿no? Las analíticas y las holísticas, pero
no es tanto que yo me pelee con el hecho de que si soy profesor y tengo que tener la rúbrica y entonces la tengo que presentar, cuidado con eso. Aquí lo importante no es la rúbrica, sino el aprendizaje. Recordemos, ¿a qué le estamos poniendo atención? ¿A la nota? ¿A medir? ¿A generar evidencia de control? ¿O que el alumno aprenda? Entonces, esa es la implicancia ahora. Y entonces vamos a entender que la rúbrica no de repente va a estar terminada al inicio, va a ser una propuesta, y si la tengo por último, la institución me exige que la tenga terminada, ¿cómo la voy a hacer entender al estudiante en el proceso? Entonces es por allí, ¿no? Vamos acabando ya para dar pase a lo que sigue, pero déjenme terminar, por favor. ¿Sí? Entonces, es importante aquí que el estado de autoconciencia sea permanente. Yo con esto acabo, solo para referirlo, ¿no? Algunos medios, algunos soportes tecnológicos de utilidad, seguro que ustedes conocen muchos más, pero ¿qué es lo común en la realidad peruana? El Zoom, ahorita estamos haciendo uso de esta plataforma. ¿Qué cosa me da una plataforma Zoom para evaluar? ¿Ya lo sabemos? De repente sí, claro. De repente un Microsoft Teams, ¿no? Hay instituciones que veo que lo tienen mucho. El mismo Google, que tiene el G Suite, ¿no? Con estas aplicaciones, una serie de aplicaciones. Y que todo eso es soporte tecnológico para el acceso remoto, para todo lo que les es implicado, ¿no? Entonces, hay una serie de herramientas, hay aplicaciones de todo tipo, el Kahoot, ¿no? Que sirve para retroalimentar, y así. ¿Por qué no explorar un poquito de eso? No nos vamos a hacer de repente expertos en los programas, pero sí empecemos a darnos un espacio chiquitito para poder entender esto, de qué se trata. Entonces, hay un mundo de posibilidades, son indefinidas. Lo importante nosotros como maestros es disponernos, ser flexibles, indagar, explorar estas posibilidades. El principio pedagógico, ya lo dije, no ha cambiado, pero ¿cómo lo estamos incorporando ahora? O si antes nos ponemos a reflexionar, ¿lo hemos tenido claro? ¿Será esta la oportunidad de clarificarnos? Yo hasta aquí entonces cumplo un poco mi tiempo. No sé si me he pasado, señorita Yuli. ¿Sí? Aparte que hemos empezado un poco después, ¿no? Sí. Dígame. Su micrófono. Sí, lo que pasa es que justamente ahora tenemos un poquito de bulla externa. Bueno, entonces vamos a dar paso a las preguntas y por acá tenemos una pregunta de Lenin Arce. Dice, quisiera saber cómo es la forma de evaluación en la tecnología educativa, si se puede llamar evaluación remota. Ujú. ¿Estamos hablando de la tecnología educativa como curso o estamos hablando de la tecnología educativa como un proceso incorporado a toda esta situación pedagógica? Sí, vamos a ver, no tengo la precisión, ¿no? Si estamos hablando de un curso de tecnología educativa, pues es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Es la constante. Tendríamos que lograr justamente en ese orden de especialización clarificar al estudiante en metaconciencia, en autoconciencia, como lo acabo de explicar, ¿no? No voy a repetirlo, pero si es que estamos hablando de un curso, ¿no? Ahora, tecnología educativa, si estamos entendiendo la tecnología educativa como parte de un proceso, ya estamos entendiendo en la formación del docente, hay que entender allí varias cuestiones, ¿no? No sé eso cómo aterriza directamente en un interés pedagógico ya concreto, entendiendo al estudiante, porque la tecnología educativa va más en el campo de la gestión, ¿no? Ah, las plataformas. Sí, lo dije hace un ratito, ¿no? Hay que situarnos, primero, reconocer el tipo de plataforma, ¿no? ¿Qué plataforma tiene usted? ¿Tiene una plataforma de libre acceso? ¿Tiene una plataforma, no sé, eh, no está limitada, está limitado de repente, no tiene una plataforma, ¿no? Primero hay que entender la plataforma. Y eso a nosotros, a todos, nos ha sorprendido de la noche a la mañana. No es que ya sepamos todo de la plataforma. Yo lo que estoy pidiéndoles a ustedes primero, antes que la plataforma, creo yo, el proceso pedagógico. Y la plataforma tiene sus recursos y entonces me voy dando cuenta, ya les he dicho, ¿no? Un Google Drive, de repente, no sé, ahí me está hablando alguien de primer grado, ¿no? Ah, ok, primaria. Este webinar es para educación superior, pero podemos un poco entender, ¿no? La primaria, ¿no? El interés. En realidad, los pequeños tienen
estamos hablando de otro contexto, ¿no? Estamos hablando cómo le hago entender a un pequeñito, ¿no? Que yo le estoy ayudando cuando lo estoy evaluando. Pues cuando soy una persona que acompaña. Es lo mismo. Acompaño, le hago ver que la evaluación no es tenerle miedo, no es esto de la nota, ¿no? De pronto haga colores, no haga notas. No es el 20, el rojo, el azul, el verde, elijan un color. Y de repente el color amarillo, el verde, el rojo, el fucsia, y dónde yo estoy, y qué significa el amarillo. Ya no una nota, ¿no? Entonces, vamos creando cosas. Vamos llegando nosotros también como profesores a la taxonomía, ¿no? Al último nivel, proponer. De eso se trata. A veces a mí me da, disculpen que lo mencione así, a veces a mí me llama la atención mucho que los profesores, yo soy profesora de formación inicial, soy profesora de primaria, les cuento, ¿no? Pero les cuento que veo mucho que hay esa necesidad de tener ya recetas. Y eso no es así. Ajá, ahí alguien dice, ¿cuál sería la base fundamental para concientizar al docente? Justamente, dejar de pensar en recetas. Pensemos en la taxonomía de Bloom. Si ya comprendimos lo que es la evaluación y ya somos capaces de ver que hay perspectivas de evaluación, que hay formas de evaluar, que hay posibilidades, que hay recursos uno y mil, entonces hay que empezar a proponer. No hay que esperar una conferencia donde me digan exactamente qué hacer, porque si no, estamos generando automaticidad. Y nosotros, como profesores, deberíamos ser los primeros que propongamos, ¿no? Porque queremos que eso logre el estudiante en una carrera, ¿no? Un arquitecto que siga una receta para imagínense. Los docentes somos capacitados y eso es muy bueno, pero falta capacitación a los estudiantes. Sí, también, claro, pero usted está para eso. Nosotros estamos para eso. Esa es nuestra labor. Muy Claro. bien. Ok, Kelly. Sí. En realidad, lo que usted nos dice, la invitación en este tiempo es que tomemos la información que recibimos a través de estos espacios, por ejemplo, y que la adaptemos a nuestra propia realidad, por supuesto. Y allí es donde se requiere, pues, la iniciativa, la creatividad del docente, el criterio y, sobre todo, la planificación, ¿cierto? Para poder aprovechar mejor los recursos y el tiempo. Por aquí tenemos otra pregunta de la profesora Nancy Beltrán. ¿Cómo se evalúa el aspecto socioemocional a nivel virtual? Eso ya es un plano psicológico. El profesor no va a evaluar lo socioemocional, pero sí tiene que saber o entender a su alumno desde ese plano. Estábamos hablando de Delors. No solo son conocimientos y el saber hacer, también es el ser emocional, la identidad. Evaluar la emocionalidad no es el objetivo en la clase, pero sí tenerlo en cuenta para el logro de competencia. Decía hace un rato, ¿no? Si yo estoy haciendo que el alumno en una carrera de derecho o de ingeniería incorpore en un determinado curso un conocimiento, no debo preocuparme solamente porque lo incorpore en el contenido y en la forma de desarrollo de un procedimiento, sino el ser emocional tiene que ver con esa capacidad de entenderse primero y de entender también al otro, de comprender al sujeto. Estamos hablando del elemento central, persona. Entonces, yo diría que no es aplicar una prueba psicológica, pero sí disponer un proceso de autorreflexión, de reconocimiento que me lleve a poder autorregularme, ¿no? Entonces, tal vez por allí, ¿no? Porque no puedo hablarlo en un plano psicológico, ¿no? Pero sí en la otra parte de lograr también lo que decía Delors, de convivir, podría yo evaluar los desempeños colaborativos, podría yo evaluar esto del trabajo grupal, y ahora que estamos hablando de la, bueno, en virtualización, ¿no? Estamos hablando de muchas tareas de repente en parejas, de repente en grupos, ¿no? Hay espacios en la plataforma Zoom donde se dividen en grupos y el profesor va entrando a cada espacio, ¿no? Entonces, esas posibilidades también, ¿no? Allí pueden evaluar incluso el trabajo, ¿no? De ellos, cómo cada uno ha desempeñado su rol, las actitudes, los valores se van viendo de esa manera, ¿no? Que tiene que ver con ese plano emocional, ¿no? De autorregulación, de qué espera el otro para que yo también pueda contribuir a un producto, ¿no? Etcétera, ¿no? Perfecto. Por aquí tenemos la pregunta del profesor Luis Ramírez de Trujillo y nos dice, en un trabajo remoto, mediante una ficha de seguimiento al docente desarrollado de las sesiones, ¿es posible evaluar 5 rúbricas de desempeño docente? 5 rúbricas. Bueno, las que quieran. No hay límite. Pero la ficha de seguimiento, ¿a quién es? ¿Al estudiante
o al docente? Aparentemente es al docente, porque él dice Sí. aquí seguimiento al docente sobre Ok, el desarrollo de sesiones. sí, pero ojo, ahorita el tema es, estamos hablando de una evaluación del aprendizaje. Ahora, incorporar al docente en el desempeño es otro tema, ¿no? Pero claro, tendría yo como docente que tener en cuenta, si es que vamos en la evaluación del aprendizaje, ¿cómo lo está haciendo, no? ¿Lo ha comprendido? Ahí vienen criterios de comprensión del proceso de aprendizaje. Ya me están trasladando al sujeto, pero en la evaluación del desempeño, ya no al sujeto central, que es el estudiante, ¿no? Sino a quien desarrolla el desempeño, ¿no? Mejor dicho, la formación, ¿no? Bien, ahí creo que hay tres personas. Sí, dice, Estamos ¿cuándo en y diferente camino. cómo se aplicaría una evaluación cualitativa y o cuantitativa? Ujú. Es que justamente, ¿no? Cuando pensábamos en la prueba, ¿en qué estábamos pensando? En una nota. Eso es cuantificable. Lo cualitativo es vamos a decir, lo que puede explicar la nota, ¿no? Porque si yo solo le doy un 19, un 10, un 15 al alumno y no me dice nada, pero si yo le explico algo más, por eso es que la retroalimentación, lo cualitativo, es esos comentarios, no solo decirle estoy bien, como los estudios de Ravela, ¿no? Que revelaron en docentes, ¿no? Vas muy bien, o te señalan el error, pero no te dicen qué se está esperando, cómo lo debes lograr. Entonces, ahí viene lo cualitativo. Evalúo cualitativamente cuando retroalimento con una significación, con una claridad de lo que se espera. Lo que dije al inicio, el estudiante tiene que saber qué necesita lograr, cómo lo tiene que hacer, qué se está esperando. Eso es lo cualitativo. Lo cuantitativo será la nota. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta de Carlos Pajuelo. Dice, buen día, ¿cuál sería la mejor técnica en la evaluación sincrónica? La mejor. Miren, eso ya suena demasiado, yo soy una persona, quiero ser muy modesta en esto, porque yo no soy quien para opinar cuál es la mejor, pero puedo desde mi experiencia decir que el asincronismo funciona cuando la persona, el estudiante, es capaz, llega a ser capaz de no, como dicen, él mismo hacerse esto de la trampa, ¿no? Como que él tiene claro lo que tiene que lograr y entonces la evaluación, la mejor evaluación es cuando el docente logra que el estudiante realmente sea muy objetivo en lo que ha logrado, ¿no? Pueda decir de sí mismo. Si eso lo logra el docente, cualquier técnica es la mejor. Puede ser incluso de repente simplemente un balance, un FODA, ¿no? Un pequeño FODA chiquitito. ¿En qué estoy bien? ¿Qué me falta? ¿No? Ah, ok. Bien, Muchas gracias, Maribel Moyo. Sí, estoy gracias. bien. Y justo iba a leer la pregunta de Maribel Moyo. Sí. Dice, doctora Medina, buenos días. Este es el excelente enfoque integral que nos ha brindado el modelo y educación por competencias. Hoy en día, dada la coyuntura, tenemos la oportunidad de realizar evaluaciones a través de bancos de preguntas con opción de respuesta única o múltiple, opciones desde las plataformas como Blackboard. ¿Qué opina usted de estas herramientas en evaluación como una actividad asincrónica? ¿Sería recomendable? ¿Realmente podría evaluarse competencias a través de esta herramienta de evaluación a nivel superior? Sí, en realidad todos los recursos son importantes y todos necesitan remirarse, ¿no? A veces el recurso está pensado para una forma nada más, ¿no? Por ejemplo, está hablando del Blackboard, ¿no? El Blackboard, la pizarra colaborativa, ¿no? Hace un ratito lo mencioné, ¿no? La pizarra colaborativa, si es posible que los estudiantes puedan mirarse en un foro de publicaciones, imagínense en una pizarra colaborativa, donde están interactuando en el momento. Es estupendo eso. Entonces, el asincronismo puede ser fuera de la clase, claro. Tendría que ser un espacio que conecten dos, de repente un par, sobre un determinado trabajo. Pueden llenar una ficha, pueden grabar un audio, ¿sí? O sea, tantas cosas se pueden hacer, es creatividad. Entonces, las plataformas están allí. Lo que está faltando de nosotros es lo que nos dice Bloom al final, proponer, proponer. ¿Ok? Bien, Carlo Velázquez. Doctora Patricia, buenos días, felicitarle. Fui su alumno de la maestría en educación superior, qué lindo. ¿Cómo se resuelven los casos en el modo virtual?
los casos. Estamos hablando de una técnica, análisis de casos. Ujú. Alguna vez yo hice, no sé si será él, ¿no? El caso de él, un examen escrito, miren, donde tenían 4 desarrollos y uno era el examen, el análisis de casos, ¿no? Tenían que hacer, ellos elegían de los 4, 2, los que quisieran. Tenían que hacer de repente un esquema, tenían que hacer de repente un pequeño ensayo de interpretativa y de fundamentación, ¿no? O tenían que hacer un análisis sobre un determinado problema, un caso, o una propuesta. Esto, lo mismo de la taxonomía. Entonces, analizar casos virtualmente es eso. Hay que darle al estudiante el caso. Él va a investigar. Recuerden lo que dije hace un rato. Va a explorar la web, va a buscar ejemplos, va a buscar fuentes. Usted ponga los criterios. Necesito que me fundamentes. Necesito que me respondas con argumentos. Miren, la taxonomía, ¿no? Necesito que me hagas una propuesta. ¿Cómo resolverías tú este caso? O de repente el caso ya está resuelto y usted hace que lo evalúe, pero con fundamentos. Entonces el análisis de caso asincrónico, fuera de la clase, se puede realizar de esa manera. Y no está copiando, él tiene que proponer. Muy bien. Ah, acá hay Mire, una aquí persona que... tenemos a Robert Luis, dice, me encuentro realizando un proyecto de maestría sobre evaluación formativa. A Ujú. lo largo de su exposición compartió autores, ay caramba, autores Ujú. y últimas investigaciones sobre el tema. En Ya, ese sentido, ¿podría ahí. compartir los nombres de algunos autores de referencia actual sobre ese tema? Sí, sí, sí. En realidad hay mucho, hay una escuela. Yo les quiero pedir algo, ¿no? La evaluación formativa es una concepción, no de ahora, tiene mucho, mucho, mucho de las décadas, ¿no? Digamos, estamos hablando de Stiggins, de Wiggins, estamos hablando de Black and Williams, ¿no? Ahí en la diapositiva está, creo que van a tener eso, ¿sí? Me parece, no sé si se Bueno, les si va. es que usted nos Sí, permite claro, compartirla claro, luego, claro. por Yo supuesto, puedo tienen brindar que eso, ¿no? registrarse Y formalmente para que sí, luego puedan recibir también claro, el certificado. Ajá. no hay ningún cuidado con ello, ¿no? Pero ahí le decía yo, hay que reconocer primero los autores clásicos, pueden ser de corriente anglosajona, pueden ser de corriente francófona, me dejo entender, o sea, hay que, mejor dicho, situar, ¿no? El origen de la corriente. Por eso es que es muy, muy bueno también incorporar la literatura en inglés, porque a veces en castellano está limitada, y eso tenemos que verlo. Y ahí ya viene en Latinoamérica otros nombres, yo le digo, Martínez Rizo, en México, que nos habla del sentido ético de la evaluación, y él es una persona que ha estudiado mucho estos autores, sobre todo yo lo remarco en la línea de Stiggins, porque él habla de la ética de la evaluación, que si la evaluación, el docente logra que el estudiante entienda que no es algo que lo va, algo inquisidor, algo que lo va a amenazar, está logrando la ética, el sentido ético. ¿No? Martínez Rizo, por ejemplo, ¿no? Habla también de las evaluaciones estas de largo alcance como PISA, ¿no? Las que son para medir, ¿no? Para comparar, ¿no? Luego también está Pedro Ravela, ¿no? El uruguayo, él nos habla ya de la retroalimentación, tiene estudios donde el Perú figura, ¿no? Pedro Ravela, muy interesante, mírenlo por favor. Está también Rebeca Nijovic, ¿no? Hay una serie de estudiosos, ¿no? Pero bueno, eh, Margarita Poggi, etcétera, ¿no? Ya eso podemos, de repente, un correo, tal vez, ¿no? Podemos brindar, ¿no? Claro que sí. Bien, vamos a seguir con las preguntas porque tenemos varias por aquí. Dice la profesora Silvia Leighton, ¿qué estrategias podemos utilizar para desarrollar la metaconciencia? Ah, muy buena pregunta. La metaconciencia es ese estado de poder entenderme primero como persona. Y le digo una estrategia formidable. Y a veces hay que hacer un alto nosotros también, ¿eh? La reflexión, ¿cuándo se logra? Cuando haces ese alto. Una estrategia tiene que ver con ese detenerte, ver el aquí y el ahora, respirar, sentir tu cuerpo, relajarte. Mire qué tan simple. Eso lo conocen muy bien los psicólogos, ¿no? Crear ejercicios de respiración, de relajación. Empecemos a explorar la web. Hay muchos, ¿no? Hasta estos de tensión, relajación, hasta estos de respirar profundo, ¿no? Entonces, hacer un poquito de eso. Nos está faltando el ser, como decía Nancy Beltrán, ¿no? ¿Cómo evalúo yo
la competencia emocional. Si no me dispongo a ella, imagínense. Entonces, la primera estrategia para ello, para la metaconciencia, es hacer el alto, el aquí y el ahora. Y luego ir proyectando en mi situación personal qué tengo respecto a eso que tengo que lograr. Y no es en un momento. Yo siempre a mis alumnos les digo, tengan en su mesa de noche una libretita. Uno se levanta descansado y estás tan relajado que se te vienen las ideas, se te vienen los pensamientos sobre esos pendientes personales, sobre esos pendientes cognitivos, y entonces esas ideas buenas, para que no se te vayan, hay que escribirlas. Esa es una buena estrategia también. Eso es reflexión. Nos falta reflexionar. Y la verdad que ya que menciona esa técnica de tener su diario o su tarjeta personal, es muy bonito, pero además que nos lleve también a compartir. Yo creo que eso en nuestro país nos hace mucha falta, que a veces hay experiencias lindas en aula, pero que no nos atrevemos a escribirlas, a compartirlas con el mundo. Es cierto. Y ahora la tecnología nos lleva a eso, pueden hacer su blog, pueden hacer sus espacios y qué más que la puedan formalizar a través de investigaciones, considerando que la doctora Patricia pues es una investigadora asidua y en diferentes redes de investigación, pero creo que eso nos hace falta a nosotros. Tal vez todavía hay allí un factor del miedo, del temor a qué es lo que pueden opinar los demás respecto a las experiencias, pero en realidad es que nosotros podemos, con esas experiencias que pueden estarse perdiendo por allí, porque es así, yo a veces me sorprendo con algunas sesiones que observo de experiencias que deberían y que merecen compartirlas, pero no lo están haciendo. Entonces, vamos a hacer el comentario por acá de Beatriz Lizarruburu. Lisa Dice, Saburo. Sí, no. Lizarzaburu, sí, perdón. Dice, felicitaciones, estimada doctora Patricia, por la presentación clara, reflexiva y sustentada con bases pedagógicas muy importantes y acordes con los nuevos retos que nos exige la educación remota del siglo XXI. Y por acá nos dice Melba Carlos, dice, ¿cómo evaluar la nueva normalidad? Ese es un concepto, ¿no? La nueva normalidad. Quisiera me lo aclare, ¿sí? Si tiene oportunidad, profesora Melba o Melba Carlos, si es que puede hacernos la aclaración, Normalidad, ¿no? ¿cómo evaluar la nueva normalidad? Es una categoría, ¿no? Que puedo yo relacionar a la normatividad, por ejemplo, ¿no? Justamente al decir nueva, de pronto es un concepto que ella maneja como especialista, ¿no? Y sería bueno que lo aclare, ¿no? Sí, porque creo que se podría interpretar de diferentes maneras. Ahora también se habla de esta tendencia de la evaluación y de la formación remota o virtual como la nueva normalidad. Entonces, como que es un Exacto. poco ambiguo la interpretación. Dice Lupe Guauya, en estos momentos muchos estudiantes de educación básica regular, secundaria, están pasando una situación emocional muy fuerte. ¿Cómo puedo ayudar en este aspecto? Lo primero que sugiero, y a veces no nos pasa, ¿no? Por la señal. A mí, por ejemplo, me frena mucho eh, que no puedo compartir mi video siempre porque tengo a veces algún problema. Aquí somos muy académicos todos y a veces tenemos en el mismo momento cosas que hacer todos. Y las computadoras están encendidas y el router, a pesar que tengo dos, igual se afecta y tengo que apagar mi cámara. Pero lo primero es esto, el tú a tú. Eso es lo primero, que te vea. Sobre todo eso es una persona que necesita sentir al otro. Y eso es lo que decía, recalco lo de Nancy Beltrán. ¿Cómo yo evalúo al otro? Porque lo tengo al frente. Ya no lo tengo de repente en acto presencial y ya no va a ser el profesor que va a hablar tantas horas, ¿no? Imagínense, la pobre persona se va a aburrir. Hay que dejarlo hablar también. Hay que hacer que escriba lo que acaba de decir Kelly. Formularle preguntas de reflexión, que las escriba, que dialogue consigo y luego que lo comparta en lo posible, ¿no? De repente no en el mismo espacio sincrónico, pero sí en el asincrónico. Puede ser, ¿por qué no? Ahí vienen los foros, otra utilidad, ¿no? Ujú. Exacto. Dice Sonia Gladys, doctora Patricia, ¿se puede aplicar la evaluación auténtica de forma remota? Por supuesto. La evaluación auténtica es un concepto que nos trae a cuenta situaciones auténticas. ¿Y qué es una situación auténtica? Una situación real. Claro que ahorita no podemos salir a campo, pero podemos traer la situación real al aula, ¿no? Ya no eso
Bueno, de repente ahorita no van a hacer práctica preprofesional, ¿no? No van a hacer el practicum, pero sí puedo hacer un caso con una situación real. La auténtica es la situación de ese desempeño donde él va a tener que demostrar como profesional que es capaz de resolverlo, de entender primero, de comprender, de demostrar su postura crítica y luego de proponer cómo resolver. Situación auténtica es algo real, ¿no? Problemas, situaciones que le puede pasar a cada quien, ¿no? Por Dice supuesto. Arturo Calderón, el alumno se motiva mucho si sus avances o proyectos se publican en Internet, en YouTube. Cada profesor debe tener su canal de YouTube. Yo creo que es una recomendación muy Evidentemente. positiva en este tiempo y es más, los alumnos, es que ese es el lenguaje de la generación actual, el Así estar es, en conexión con la tecnología. así es. Entender a ellos, sí. Bien, vamos a leer por acá otra pregunta. Juan Sandro, ¿cómo evaluar a los estudiantes que no están participando por motivos de conectividad a través de estrategia Aprendo en Casa? ¿Sería de forma asincrónica? Definitivamente, cuando en tiempo real no hay conexión, tenemos que establecer otro tipo de fórmulas, ¿no? Yo ahorita tengo, por ejemplo, de repente en una plataforma, 3 personas que no se pueden conectar, ¿no? En lo asincrónico. Y en lo asincrónico también creo otra forma, ¿no? Otra fórmula. De repente ya no será en lo presencial, perdón, en el sincronismo real, ¿no? Del momento, pero voy a tener que contactar con ellos. Ahí viene pues que el profesor ya tiene que empezar a pensar en el WhatsApp o en el audio de WhatsApp. A veces no podemos, si tenemos más de 30 estudiantes, darle a cada uno, porque si no uno puede pecar, ¿no? De que a uno le dio, al otro no le dio el espacio. Imagínese, ¿no? Es complicado, pero puede disponer para esos casos que necesiten. Ahí viene la atención a la diversidad, que es otro concepto que también hay que incorporar a la educación remota, atender a lo diverso. ¿Okay? Y es verdad, porque fíjate que yo sé de docentes de mi familia que, por ejemplo, que trabajan en el interior del país y que están haciendo sus clases y sus evaluaciones a través de WhatsApp. Entonces, es importante quitarse las limitaciones y buscar opciones, porque siempre vamos a encontrar opciones. Uh Y -huh. dice por acá Cris Gutiérrez, buenos días. ¿Se podría considerar como parte de una evaluación desde el registro de asistencia, permanencia y participación durante la actividad remota que se realiza a diario con los niños? Uh -huh. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque otra vez el tema de la conexión, de la conectividad. Miren, yo les estoy contando como profesora lo que me pasa, imagínense en otro espacio y sobre todo cuando son niños, necesitan el auxilio de los padres. Yo creo que la asistencia es algo relativo. Además, recuerden, el video, la grabación, las condiciones, no es educación a distancia. ¿Qué es lo rico de lo sincrónico? La experiencia compartida, ¿no? Que nos veamos, ¿no? Pero si alguien no puede estar por estas circunstancias de conexión, hay que manejarlo, hay que contemplarlo, ¿no? No necesariamente me parece que es motivo de evaluar de una manera tan, ¿no? No sé, cuidado con lo inquisidor ahí, ¿no? Uh -huh. Mire, yo creo que en realidad ahora no podemos hablar de generalidades, ¿cierto? Porque cada contexto, cada situación es muy Individualidad. particular y en todos los niveles, básico, superior, es totalmente distinto. Entonces, y además cada individual, y por eso aquí el llamado es a que el docente conozca muy bien la realidad de sus estudiantes. Y lo que me gustaba mucho de lo que menciona la profesora, el que podamos generar la experiencia. Uh -huh. Fíjese que eso es lo que el docente debe enfocarse ahora en relación a las circunstancias por las que atraviese, los recursos mediadores que tenga para llegar al proceso, a llegar con sus estudiantes, porque ¿qué experiencia les estoy dando a mis estudiantes? Es la pregunta que debería hacerse cada día cuando tiene una sesión. Porque así es que su estudiante va a poder extrañar volver a verlo. Pero si de pronto en cada sesión se convierte en un monólogo o en una exposición, no es el lenguaje apropiado para la generación de sus estudiantes que tiene ahora en aula. Entonces, es importante tener en cuenta eso y lo digo también porque justo acá Rafael nos invita a una reflexión. Dice Rafael Coral, ¿qué reflexión podría darnos en atención al proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relación con el desarrollo de sus competencias en el trabajo remoto? Bueno, la reflexión para mí tiene que ver con el desafío del docente. Primero de uno
flexibilizarse a esta nueva mirada. Muchas veces el negarse a ello ha sido un impedimento, ¿no? Tiene que ver con, nosotros somos, decimos todo el tiempo que somos resilientes, ¿no? Pero tiene que ver con empezar a detenernos primero, a mirarnos a nosotros mismos en este proceso y luego mirar al estudiante. Yo diría que eso no es una práctica habitual, no ha sido probablemente una práctica habitual ni siquiera para nosotros mismos. Si queremos regular a otro, primero tendríamos que regularnos nosotros mismos. Yo creo que por ahí va la reflexión, ¿no? Yo estoy formando, ya he tenido toda una canalización previa, una formación inicial probablemente, un modo de especialización, ¿no? Dentro de la carrera que yo tengo, ¿no? Cada quien, pero ahora estoy frente a un grupo, a una condición, a una circunstancia y a una emocionalidad y a una necesidad de aprendizaje. Entonces, primero me tengo que detener, yo también hacer mi estado de introspección, aplicar en mí mismo o en mí misma ese estado de introspección y canalizarlo para poder lograr el objetivo. Y quisiera, Kelly, responder a alguien que decía, Marisa Bilbao, etiqueta y retroalimentación. ¿Cuál es la Sí, justo. relación? ¿No? Y yo le digo, etiquetar ya es empezar a encontrar en la evaluación justamente lo que no se debería, ese carácter inquisidor. Etiquetar tiene que ver con generalizar una condición y expandir la condición para creer que las personas se van a limitar a eso en concreto, cuando las personas somos distintas. Acaba usted de decir, la singularidad es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Cada sujeto es distinto, no podemos generalizarlo. Y a veces eso nos cuesta en nuestra cultura, sobre todo de país, ¿ah? Ya estamos pensando que si la persona de repente tiene un apellido, voy a decir, ¿no? De una familia, y esa persona era así de una manera X, no voy a decir cómo, ya toda su familia para mí de repente estoy proyectándola de esa manera, ¿no? O como me pasó alguna vez, ¿no? En el colegio, llegué yo de repente y mis hermanas, como decían, ¿no? Oye, tú hiciste esto y todos pensaban que yo también iba a hacerlo de esa manera. Entonces, esa generalidad, esa es la etiqueta. No debería haber. Y la retroalimentación tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo le estoy haciendo sentir al otro en esa claridad, en esa autoconciencia? ¿Cómo yo estoy aportando? ¿Estoy con un carácter inquisidor, generalizador, ¿no? Dogmático, de una única forma de entender al sujeto? ¿O estoy aperturando? Estoy entendiéndolo, estoy comunicándole, estoy proyectándole que él lo estoy comprendiendo en su naturaleza y esencia. Por supuesto que hay desempeños que hay que lograr en generalidad dentro de la evaluación, pero no etiquetar, ¿no? Lo decimos simplemente, ¿no? Qué bonito decir, ¿no? No hay que etiquetar, ¿no? La retroalimentación es un canal, ¿no? ¿Cómo ve el futuro? Dice, yo estoy leyendo ya, en la educación superior. Sí, por aquí dice el profesor Pedro Montoya, Yo espero profesor de verlo, Derecho. mire, En primer yo, lugar, felicitaciones por la exposición. Usted ha revelado la importancia de la evaluación en los dos contextos, virtual, asincrónico y sincrónico. ¿Cómo evaluar los logros de una sesión de clase de manera sincrónica, videoconferencia? ¿Por qué la evaluación que se emplea en todas las plataformas son asincrónicas? mm, el sincronismo tiene que ver con el aquí y ahora. Pretender hacer un examen escrito en una actividad sincrónica es volver, remitirnos a una forma de entender esto como un enciclopedismo, se podría decir, ¿no? Y eso no es. Lo sincrónico tiene que ver con experiencias de evaluación donde el carácter sea mucho más concreto. De repente, si estoy haciendo una actividad, no sé, estoy analizando ahorita mismo, ¿no? Un tema, ¿no? Y ellos empiezan a ver, no sé, un video de 5 minutitos, ¿no? Porque los videos tampoco no pueden ser, no es que no usemos videos en lo sincrónico, ¿no? O la actividad de repente de construcción, ¿no? A partir de ese video. Van aquí en el Zoom mismo hay momentos donde se agrupan, ¿no? Si hay esa posibilidad, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a hacer en tiempos, ahí hay que controlar mucho los tiempos, ¿no? En sincronismo tenemos que tener muy en cuenta los tiempos. Y no se trata de hacer una actividad y hacer otra actividad, sino de darle sentido en el estricto del aporte que tiene la actividad y del aporte que tiene la competencia. Entonces, al final, si logra que estas personas construyan en función de algo que detonó un video, una palabra, una pregunta,
una reflexión, algo concreto, ¿no? O incluso algo que ya leyeron, ¿no? Entonces, remontando lo asincrónico a lo sincrónico, ¿no? Entonces, esa actividad necesariamente no se pueda terminar allí, pero ya se dio el pase para que se realice, ¿no? Y luego ellos pueden complementarla, no tener ese temor. Ya no estamos pensando que si se copió, que se hizo igual, no. Estamos viendo el valor de cada situación, de cada individuo, de cada elemento de la clase, ¿no? Entonces, yo ahí pido, ¿no? Muy útiles son los balances, muy útiles son que en el momento las personas hagan en sus notas, ¿no? Cómo se están viendo, qué me falta. Cerrar la sesión con un balance es muy importante, muy bueno y no nos toman ni unos minutos y no nos tienen que entregar. Ya logramos metaconciencia, autoconciencia, si logramos que haya esa oportunidad. Ese espacio chiquitito. Hicimos esto, a ver, revisemos, ¿no? Revisemos qué hemos hecho. ¿Lograron en qué nivel, no? Muy bien. Sí, Sí, vamos a María ir ya a las Rocío. dos últimas preguntas porque la verdad es que Sí. teníamos un tiempo estimado con la doctora, ella también tiene sus actividades y Mm, estamos aquí, mm. pues yo sé que el tema es muy interesante y dice, buenos días doctora Patricia, dice Jorge Benavides. Adicionalmente a la necesaria evaluación de las competencias y o contenidos, la ética y los valores, ¿cómo lo podríamos evaluar en un examen? En un examen, la ética. Yo diría, no sé si un examen, yo diría en un escrito. Examen me suena a pregunta-respuesta correcta. En un escrito, en un caso, en un cuestionamiento, en un autocuestionamiento. Mucho va a implicar la formulación de las interrogantes del maestro. ¿Qué le está pidiendo al estudiante? ¿Qué cosa en relación a la valoración de la ética? Puede darle también un referente del valor, porque tampoco es que usted lo diga, ¿no? Esto es así, tampoco es así. No nos creamos dueños de la verdad, sino hagamos discernimientos. Miren, esto se hizo, esto no se hizo. Hay viejos proverbios y refranes, ¿no? No voy a decirlos ahora, pero había uno relacionado con un pozo y un niño, y el niño de 2 años cerca del pozo, pero un pozo a tierra, ¿ok? Y entonces uno frente al niño, ¿qué haría? Va e impide que vaya cerca al pozo, ¿no es cierto? Por ahí viene el desarrollo ético, por ese despertar del otro, hacia el otro, el bien común. Y de los objetivos de desarrollo sostenible nos están hablando ya de un desarrollo de bien común, de ya no pensar en mí solamente, como eran los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Ahorita del 2015 al 2030 es pensar en mí y pensar en el otro. Entonces la ética viene por ahí, ¿no? Sí, y finalmente Katia León dice, es una de sus alumnas de la maestría en USIL, por supuesto. ¿Cómo se elabora una rúbrica holística en el área de inglés? Gracias, fui su alumna, ya está con lagunas. Bueno, eso ya es un tema de desarrollo bastante técnico, ¿no? Lo holístico tiene que ver con troncales, ¿no? De criterio. Decía hace un ratito, ¿no? Si estoy enseñando inglés, en inglés me parece que están haciendo la gramática, esto de lo verbal, ¿no? Lo escrito, la gramática y la comprensión por allí. No recuerdo muy mucho, tiene unas subcompetencias, si no recuerdo muy bien, unos criterios. Entonces, en función de cada una de estos, ¿no? Reconocimientos, recuerden el brócoli de Mandelbrot, ¿no? Yo quiero que él no solo hable en inglés, sino cuál es su objetivo, que piense, que interprete, cuál es su objetivo. Primero eso. Lo último, ¿qué quiere lograr? Entonces la rúbrica viene así, ¿no? Primero ese global, ese brócoli grande, ¿qué quiero al final? ¿Qué hay al final del camino? Recuerden lo inicio. El punto de partida es el punto de llegada. Y luego empiezo a reconocer los brocolitos, ¿no? Los troncales. ¿En qué va a consistir que logre eso en el inglés? En que pueda comprender el idioma, en que pueda leer de repente, no sé, hay desempeños, ¿no? Esos desempeños son los criterios. Y cada desempeño en fractales, recordemos, ¿no? Recordemos la teoría de Mandelbrot, que se asocia a la complejidad de la competencia, y es científicamente eso, ¿no? Entonces empiezo a hacer esos reconocimientos deductivos, aplico un método deductivo como profesor, ¿no? De lo general a lo específico. Y ya estoy haciendo un reconocimiento. Y en el campo reflexivo, yo como un sujeto docente, no me cierro a un entendimiento, no que me dieron una rúbrica y ya la aplico, sino tengo una rúbrica de un autor, tengo una rúbrica de la institución, pero yo también voy comprobando en la experiencia y haciendo reconocimientos y adaptando mi rúbrica.
Entonces, se trata de todo eso, en el inglés, en el francés, en cualquier idioma, en cualquier carrera. Ujú. Perfecto, gracias. Bueno, mire, para todos los que todavía hay muchas personas conectadas, sé que todavía habrán muchas preguntas, pero igual de aquí tenemos otra conferencia y en la noche tenemos otra, pero además tenemos, ya les decía, como 25 conferencias todavía pendientes y a la doctora Patricia la vamos a volver a tener el 15 de junio y allí vamos, yo creo que ahí nos puede dar esta respuesta que dice cómo ve el futuro de la educación superior, porque el siguiente tema está mucho más vinculado hacia las tendencias, es decir, hacia las tendencias educativas. Así que, pues, la verdad que muy agradecida de todos, nos disculpan aquellos que todavía se quedan con preguntas, pues aprovechen la próxima conexión que tenemos con la doctora Patricia el 15 de junio. Así que, pues, estoy muy agradecida también de usted, doctora, por el espacio que se ha generado, por el tiempo, para compartir su experiencia, su conocimiento y, por supuesto, aportar con un grano de arena para esta iniciativa que tiene todo el equipo de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular y, por supuesto, de nuestra institución para tener una ventana de apoyo a nuestros docentes universitarios y bueno, veo que también se conectan de diferentes niveles y es enriquecedor también. Así que gracias, doctora Patricia. Bendiciones para todos y que tengan una hermosa semana. Muy bien, muchas gracias también. Permiso.